La confiabilidad, como vemos allí, se refiere al nivel de precisión con el que una aplicación proporciona sin errores los servicios que se establecieron en sus especificaciones originales. ¿Qué quiere decir esto? Que la confiabilidad es lo que qué tan adecuado es el funcionamiento de ese sistema respecto a lo que se estableció al principio. La idea de nosotros es buscar crear sistemas sumamente confiables. ¿Para qué? Aparte de que para evitarnos el tener que estar corrigiendo errores una vez que el sistema está implementado, para ganar prestigio, porque recuerden que un sistema que da muchos problemas, ese cliente lo va a correr la voz con otros clientes y a final de cuentas vamos a perder clientes potenciales por las malas opiniones de nuestro cliente actual. Sin embargo, también sucede al contrario, un buen sistema va a hacer que ganemos clientes. Entonces continuamos con el siguiente elemento. Factores del diseño que favorecen la confiabilidad. Mira, en primer lugar debemos asegurar que nuestro sistema, cuando lo estemos diseñando, sea completo y correcto. ¿Qué significa esto? En primer lugar, esto significa que sea capaz de realizar adecuadamente todas las funciones para las cuales fue construido. Tenga todas las funciones que nos pidieron y además de eso que las realice bien. En segundo lugar, que sea estable y continuo. El tiempo de funcionamiento de la aplicación antes de que se produzca algún error debe ser máximo. El tiempo de parada cuando se producen los errores debe ser mínimo. Que sea robusto y trazable. Existen adecuados controles respecto a la detección de errores y de la recuperación del sistema. Es decir, que se le pueda hacer un buen seguimiento y que aparte de eso tenga buenos controles para su recuperación en el caso de falla. Existen muchas formas de clasificar las pruebas, pero para el presente curso utilizaremos el siguiente criterio basado en el modelo general del ciclo de vida de pruebas del software, según el cual existen 4 pruebas de confiabilidad. Allí está. Tenemos las 4 pruebas de confiabilidad conocidas, que son las pruebas de funcionabilidad, las pruebas unitarias de integración de sistema y de aceptación. Vean que las vamos realizando cuando se hagan, se realizan generalmente de manera secuencial, es decir, comenzando desde las unitarias hasta las de aceptación, siendo las mismas capaces de abarcar diferentes aspectos de evaluación del sistema, relacionados tanto con su funcionabilidad, es decir, con el cumplimiento de requisitos, como con su capacidad de soportar el estrés, el cual consiste en la simulación de grandes cargas de trabajo para observar de qué forma se comporta la aplicación en situaciones de uso externo. Y por último, su robustez, su capacidad para recuperarse luego de una falla inesperada. Lo siguiente que hay que ver es su entorno de ejecución. Fijémonos aquí en este gráfico que tenemos. Por una parte, tenemos que todas se puede o se deberían ejecutar de manera dinámica. Allí tienen el símbolo, el hombrecito corriendo, significa dinámica. Ya que estas pruebas están diseñadas principalmente o están diseñadas para ser realizadas con el equipo o el software en funcionamiento. Del lado derecho tenemos que la prueba unitaria puede ser realizada también de tipo estático. Por eso es que está el pequeño Goku durmiendo. Esto lo que quiere decir es que solamente este tipo de pruebas podría realizarse inicialmente a nivel de lo que es diagramas, código fuente, etcétera, antes de pasar a las siguientes pruebas que son las de tipo principal.
Por otra parte, ya hablamos de dinámico y estático, aunque no se acostumbra mucho a hacer esto, sino a hacer todas estas pruebas de forma dinámica. Recordemos entonces las 4 fases del modelo RUC: inicio, elaboración, construcción y transición, porque están íntimamente vinculadas con este modelo, pudiendo ubicar las pruebas de confiabilidad dentro de dicho modelo de la siguiente forma. Aquí está. Este es el punto en el que inicia la realización de estos tipos de pruebas. Fíjense que las pruebas todas se comienzan a realizar en el momento de la fase de construcción. Ese es el símbolo que tienen allí del hombrecito sentado con la computadora y el símbolo de hombres trabajando, el cono ese que tienen allí, el casco. Mientras que solo las pruebas unitarias, como dijimos anteriormente, pueden realizarse durante la fase de modelado, ya que ellas pueden utilizar diagramas para la evaluación del sistema. Por otro lado, podemos hablar de los enfoques de las pruebas. Hay algunas que están orientadas al usuario, vean el símbolo, porque ya a medida de aquí ya no voy a decir que están orientadas al usuario y al cliente, sino que deben ver el símbolo que tienen allí. Hay algunas que están orientadas al usuario, que es el símbolo que está a la izquierda, que son varios hombrecitos en un círculo, y hay algunas que están orientadas al desarrollador, es decir, el símbolo de el engranaje y la llave. Donde las pruebas de caja blanca son aquellas donde se tiene acceso a los detalles internos de los procesos, atribuidas por lo tanto al desarrollador, mientras que las pruebas de caja negra están orientadas al usuario por su mayor nivel de abstracción, al ocultar los detalles de cómo se hacen las cosas, limitándose a solicitar entradas y presentar salidas, es decir, a mostrar elementos externos solamente. Entonces allí tenemos esto resumido en una imagen. Repito, el enfoque puede ser estar orientadas al usuario o al desarrollador, pudiendo ser en ese caso de caja negra o de caja blanca según corresponda. Entonces vamos a aplicar esto a las pruebas de confiabilidad. Ahora, aquí tenemos en primer lugar el enfoque de diseño. Fíjense que las dos primeras pruebas, es decir, las unitarias y de componentes, están enfocadas al desarrollador. La última prueba, la de aceptación, está enfocada a lo que es el cliente, el usuario. Y la del medio está enfocada a ambos elementos. Donde las de sistemas se realizan desde el punto de vista del usuario, es decir, se realizan como de caja negra, mientras que las que están arriba se realizan como de caja blanca. Por eso el cambio de colores en el diagrama. Fíjense que estamos hablando de un montón de elementos, deben tenerlos en cuenta. Son cosas que ya ustedes las conocen de su curso de comprobación de software. Por otro lado, los niveles de documentación. Fíjense que estamos hablando de formal o informal. No podemos olvidar este aspecto, ya que aquellas realizadas por el desarrollador deberían ser de tipo formal, es decir, las unitarias y las de integración. En el caso de las de sistema, cuando se realiza por un tester especializado, caerían también de manera formal, que es la forma en que pueden realizarse, mientras que las que realiza el usuario son de tipo informal, con un mínimo detalle registrado. ¿Por qué? Porque generalmente el desarrollador va a llevar un control, un contenido de lo que él está haciendo para poder mejorar su sistema. No se le puede exigir al cliente que cumpla con ese tipo de características, sino que él va a probar el sistema de acuerdo a sus criterios para ver si funciona adecuadamente.
De allí surge entonces lo que son los diferentes actores del sistema o actores del proceso, es lo mismo. Eh, Allí tenemos actores primeramente de tipo interno. En este caso son el equipo de desarrollo y los usuarios del sistema. Ellos los consideramos como de tipo interno porque se supone que están trabajando directamente con ese sistema. Y tenemos también un grupo de actores externos, tales como tester contratados para pruebas específicas o auditores de tipo externo. En el medio tenemos un elemento llamado control de calidad, ya que en sistemas de tamaño grande las pruebas son ejecutadas por especialistas en pruebas con apoyo de los desarrolladores, requiriendo una entidad mediadora que sería la de control de calidad entre ambos grupos que participan en las pruebas para poder mantener su equilibrio. Recordemos que el tester lo que quiere probar es que el sistema no sirve y el desarrollador quiere probar que el sistema sí sirve. Si no hay un mediador, podemos tener conflictos entre estos dos elementos. Ahora que hemos analizado las pruebas de confiabilidad de manera global o general, vamos ahora a ahondar en los detalles de cada una de ellas de manera un poco más particular y específica. En primer lugar, vamos a hablar de las pruebas unitarias o de componentes. Estas son las primeras evaluaciones a las que se somete el software, verificando sus elementos de manera independiente. La prueba unitaria entonces se realiza sobre cada módulo del software de manera individual. El objetivo es comprobar que el componente, entendido como una unidad funcional independiente del programa, está correctamente codificado. En estas pruebas, cada módulo es evaluado por separado, siendo realizadas las mismas generalmente por la persona que creó el componente, es decir, por el desarrollador o programador. Aquí, en cuanto a este tipo de pruebas, tenemos que son realizadas por el desarrollador, es lo que dice ahí en el cuadro, y que pueden evaluar módulos, funciones, unidades, clases o sentencias. Recordemos que nosotros podemos ver el módulo como una unidad, a pesar de que está formado por diferentes funciones. Podemos ver las funciones como una unidad, como un solo componente, a pesar de que puede estar formado por diferentes sentencias. Cuando hablamos de clase, estamos hablando de programación orientada a objetos. Para estas pruebas generalmente se usan herramientas de depuración, donde el programador va revisando línea a línea el comportamiento del código y al momento de detectar algún defecto se procede a resolverlo. Vamos a ver entonces un resumen acerca de las pruebas unitarias. En primer lugar, decimos que evalúan los componentes individualmente. De los que tienen allí en pantalla, ¿cuáles son evaluados por las pruebas unitarias? Según lo que dijimos anteriormente. O si lo quieren ver al revés, ¿cuál no es evaluado en pruebas unitarias? De los que tienen allí, ¿cuáles son los que son válidos para pruebas unitarias? Terminan de escribir, dice, empiezan a escribir y después como que se retractan. Porque aparece, por ejemplo, Vilka está escribiendo y después dejaron de escribir pero no salieron las letras. Decídanse. Digan sin miedo, nadie le va a poner malo por esto. Al contrario, lo que interesa es que participen. Esa es los que sí evalúa o los que no evalúa. Bueno, vamos a asumir que están colocando las que se evalúan.
Entonces, en este caso están en lo correcto. Las pruebas unitarias pueden evaluar módulos y pueden evaluar funciones. Recordemos que un módulo es un conjunto de funciones, pero si lo vemos como una unidad, lo podemos considerar como una prueba unitaria, ya que hay un elemento superior a él por encima, que sería el sistema, es decir, el todo. Siéntalo en la silla tuya de metal. Bueno, continuamos entonces con el siguiente elemento. Allí está lo que decía, los sistemas están compuestos por módulos y los módulos por funciones. A su vez las funciones están compuestas por sentencias y las sentencias por instrucciones. Pero ya de allí estamos como que demasiado detalle.